Está aquí, servicio de adoración, queriendo exponer su palabra pura y única. Si caminamos por alguna ciudad y nos encontramos con un montón de gente con sus trajes y sus corbatas y vestidos muy bien, y vemos un letrero donde dice: el día de hoy viene el presidente. Todos están bien vestidos para recibir a aquel mandatario, esperando a aquel mandatario de importancia a que venga. Ahora, si el presidente fuera a llegar a tu casa, ¿te preocuparías mucho por la limpieza de ella? ¿La comida que puedes ofrecerle ese día? Claro que sí. Es un mandatario, es una persona de importancia. Ahora, si Jesús llegara a tu casa el día de hoy, ¿podrías imaginar tu preocupación de recibir a Jesús en tu casa? De que todo esté en orden y que todo esté limpio, porque Jesús viene a tu casa. Vamos a leer el día de hoy, o a estudiar el día de hoy, un hombre visitado en su casa por Jesús. Abran sus Biblias al libro de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Jesús en esta ocasión estaba caminando de Galilea a Jerusalén. Y allí, en Jerusalén, Jesús iba a morir. El versículo 1 del capítulo 19 dice: y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. La ciudad de Jericó era conocida como Las Palmas. Está en el valle del río Jordán y ha sido habitada por siglos. Pero 1400 años antes de esta ocasión, Jericó había sido destruido por Dios a través de Josué. El versículo 2 al 4 nos dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque Jesús había pasar por ahí. Zaqueo era un cobrador de impuestos, un publicano. Nadie quiere a los cobradores de impuestos. Y los judíos odiaban a estas personas por dos razones. Una, que trabajaban para los romanos. Y otra, odiaban que uno de ellos, un judío, tuviera esa clase de trabajo, siendo él parte del pueblo judío. Todos estos eran conocidos por estafar a la gente. Los romanos pedían cierta cantidad de impuestos y los cobradores podían cobrar lo que ellos querían y retener el sobrepaso de estos impuestos, todo lo que sobraba. Los cobradores de impuestos eran siempre mencionados como pecadores, eran mencionados como ladrones y más, eran mencionados como traidores.
Zaqueo era bajo de estatura. Y cuando él quiso ver a Jesús y vio la multitud y no podía verle, se subió a un árbol, a un sicómoro, nos dice la palabra. El versículo del 5 al 7 nos dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Vemos que grande fue la sorpresa de Zaqueo. Jesús le llamó por su nombre. Imagínense si usted está mirando un desfile y el presidente detiene su carro y dice su nombre personal. Se preguntaría usted: ¿cómo es que él me conoce? Y aún una sorpresa más grande, si le dice: es necesario que yo pose en tu casa. Recordemos que Jericó era una ciudad de sacerdotes. Jesús podría haberse quedado allí con los sacerdotes. Pero ¿por qué Jesús decidió alojarse con este pecador, con este cobrador de impuestos? La murmuración de la gente diciendo que todos murmuraban y ninguno le defendía. ¿De qué hablaban? El versículo 7 nos dice que murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entró a la casa de un cobrador de impuestos. Versículo del 8 al 10 nos dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dos cosas iba a hacer Zaqueo: dar la mitad de su fortuna a los pobres y devolver cuadriplicado a los que había defraudado. Y puesto que hubo arrepentimiento en la parte de Zaqueo, hubo salvación. De esta historia vamos a sacar algunas aplicaciones para nosotros. ¿Cómo Jesús trató a Zaqueo? Pero primeramente veamos cómo no le trató. Jesús no lamentó que hubo tantos malos en Jericó. Jesús no se lamentó diciendo: miren los mentirosos y los estafadores. Tampoco dijo: ay de mí, ay de nosotros, no estamos logrando nada. En otras palabras, Jesús no regañó duramente a Zaqueo. Y aunque hay un tiempo para amonestar duramente, este no fue el tiempo. No fue el tiempo de hacerlo, pues Jesús no lo hizo. El libro de Judas, capítulo 22 y versículo 23. Judas, capítulo 22. Miento, Judas, versículo 22 y 23. Lo siento. Judas 22, 23. Dice: a algunos que dudan, convencerlos; a otros salvar, arrebatándolos del fuego;
y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. En este pasaje el Señor nos enseña aquí misericordia con temor. Hay que tener cuidado con las fuertes amonestaciones. Hay dos ocasiones cuando estas son justificadas. Una, cuando hay plena confianza del pecado cometido. Y la otra, cuando uno está al borde de una decisión desastrosa, o sea, la muerte espiritual. Pero ahora notemos cómo Jesús trató a Zaqueo. Jesús tomó interés en él individualmente, como un individuo. Vemos que le llamó por su nombre. Le saludó. Aprendemos aquí que debemos tomar interés en otros como individuos. Lleguemos a conocerles, saludarles, ser amistoso con ellos. La Biblia da mucha importancia al saludo. Romanos 16:16 nos dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. El saludo es importante. Primera de Corintios, capítulo 16 y versículo 20. También nos dice: os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. El libro de Filipenses capítulo 4 y versículo 21 nos dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Primera de Pedro capítulo 5 y versículo 14 dice: saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. En la tercera de Juan, capítulo 15, versículo 15, dice: saluda a los amigos, a cada uno en particular. Vemos que la Biblia da mucha importancia al saludo. ¿Por qué? Porque al saludar estamos recibiendo a los hermanos, mostrando nuestro interés hacia ellos. Jesús fue a la casa de Zaqueo, fue a su casa, o sea que hubo un contacto personal entre Jesús y Zaqueo. La Biblia no nos dice de qué hablaron, pero no importa tanto eso. Sabemos que las casas son importantes para el contacto personal. Es donde vivimos, es nuestro hogar y es importante. El libro a los Hechos, capítulo 2, Hechos capítulo 2 y versículo 46, nos habla del cristianismo primitivo, de las primeras personas que se convirtieron. Y dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Estamos muy preocupados a veces por cosas sin importancia.
A veces nos preocupamos por este edificio y debemos, porque es el lugar donde nos reunimos. Pero la clave quizás es que, ¿qué hacemos nosotros en las casas de nuestros hermanos? Ofrecemos nuestra casa a ellos para que ellos se reúnan con nosotros también, ¿o no? Jesús aceptó el arrepentimiento de Zaqueo, que aunque no haya sido perfecto, porque si vemos las palabras de Zaqueo que nos dice, si yo he defraudado, voy a regresar ese dinero. Vemos que Jesús no le dijo con sarcasmo, si tú has defraudado, yo sé que tú has defraudado, pues eres un colector de impuestos. No creo yo que sea ideal una confesión que comienza con la palabra sí. David no dijo, si he pecado con Betsabé. Pero aún así, Jesús se fijó en el hecho de que estaba dispuesto a humillarse y a cambiar su actitud. Jesús no discutió el dinero que Zaqueo prometió regresar. Jesús no le dijo, debes dar más de la mitad, pues tú eres bastante rico ahora. Sino que Jesús se fijó en el corazón de Zaqueo, en su arrepentimiento. A veces nos preocupamos sobremanera por dinero. Y en las juntas de varones discutimos cómo gastar la ofrenda del Señor, cómo sería mejor utilizarla. Si pasáramos más tiempo agradeciéndonos unos a los otros las buenas cualidades y menos tiempo discutiendo cómo gastar la ofrenda en beneficio de la iglesia, estaríamos mucho mejor. Aceptemos y apreciemos los corazones que quieren ayudar. Tratemos todos a ceder un poco en cuanto el uso de la ofrenda. Vimos la historia de Zaqueo con Jesús. Esta historia bella no existe sin Zaqueo. ¿Qué hizo Zaqueo bien? ¿Qué fue lo que él hizo bien? Por una, Zaqueo buscó a Jesús y no una secta. Vemos que Zaqueo no estaba interesado en los fariseos y los saduceos. Pudo escoger uno de ellos. Él pudo elegir ser un fariseo o un saduceo, pero no. Él oyó de Jesús, oyó de sus enseñanzas y de sus milagros. Él quería ver a Jesús. La gente del día de hoy se preocupa demasiado por buscar una tradición religiosa. ¿Qué cosa les gusta? ¿Qué es lo que les agrada a ellos? Eso les interesa, pero no les interesa buscar a Jesús. ¿Cuál tradición te gusta a ti? Sabemos que debemos buscar a Cristo. Sabemos que debemos ver qué es lo que Él dice. Sabemos que debemos buscar o estar donde Él quiere que estemos. Y sabemos que debemos estar dispuestos a esforzarnos a verle.
así como Zaqueo. ¿Cuándo es la última vez que usted se esforzó como Zaqueo, que subió a un árbol para ver a Cristo? Vemos que Zaqueo tenía hambre y sed. Y Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esto significa esforzarnos a leer en la Biblia, asistir a las reuniones, asistir a aquellos estudios bíblicos para poder aprender. Pero a veces vemos que los amigos se burlan y murmuran y te dicen: este aceptó que andaba mal. El día de hoy es difícil porque pensamos que los pecadores son aquellos como los ladrones. Pensamos que los únicos que pecan son aquellos que venden droga. Pero si nos ponemos a pensar, a veces es más fácil para aquellos que están cometiendo ese pecado ver la necesidad de un arrepentimiento. Y así fue en los tiempos de Jesús. Nada ha cambiado. Porque los fariseos no pudieron ver sus pecados. Ellos no podían decir: nosotros estamos mal y necesitamos arrepentirnos. Para que Cristo nos ayude, tenemos que darnos cuenta que somos pecadores. El libro de los Romanos, capítulo 3 y versículo 23, Romanos 3, versículo 23, nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Y por más respetables que seamos, por más rectos que creamos que somos, hemos violado la ley de Cristo de una manera u otra. Y todos necesitamos aceptar las condiciones de Cristo y arrepentirnos. Zaqueo aceptó que iba a tener que cambiar. Y las consecuencias eran duras. ¿Se imagina? Dar la mitad de los bienes a los pobres, la mitad de aquel dinero que él tenía. Es muy fuerte. Pero ¿qué habría dicho su esposa? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Devolver cuadruplicado el dinero. Imagínense la línea de gente que allí hubiera estado esperando por el dinero, de todos aquellos que a través de la vida de Zaqueo él estafó. Su esposa estaría de acuerdo. Pero el arrepentimiento implica consecuencias difíciles a veces. El arrepentimiento significa un cambio de actitud, un cambio de vida. Pero ¿cuál es el resultado de todo esto? Jesús dice: salvación ha llegado a tu casa. La salvación ha llegado a la casa de Zaqueo por aquel arrepentimiento, por aquel cambio de vida y de actitud. Y esto vale más que todo.
vale más que todo el dinero que él había estafado. Problema arreglado. Zaqueo había llegado a tener una conciencia limpia después de esto. Llegó a ser seguidor del Maestro. La salvación y el cielo valen cualquier sacrificio. En conclusión, vemos que Jesús visitó la casa de Zaqueo, pero éste tuvo que limpiar su casa. Así como un mandatario, un presidente te dice, voy a tu casa y quieres limpiar y recibirlo perfectamente. Jesús visitó la casa de Zaqueo, pero tuvo que limpiar no solamente su casa, sino su vida. Si Jesús visitara tu casa, la casa espiritual de Él, ¿qué encontraría? ¿Qué encontraría Él ahí? Cosas que comemos en el espíritu, el alimento espiritual que nuestro espíritu necesita. O tendríamos que evitar programas que miramos en la televisión porque no son apropiados. Tendríamos que evitar el rencor hacia otras personas. Tendríamos que evitar el deseo de venganza de aquellos que han hecho mal para nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús viene a nuestra casa. Tendríamos que evitar el afán de obtener riquezas, una de las cosas más difíciles para el ser humano. Tendríamos que evitar el fraude, aquel que Zaqueo había hecho. Tendríamos que cambiar nuestras vidas, corregirlas a través del arrepentimiento. Hoy, la salvación puede llegar a tu casa, así como llegó a la casa de Zaqueo. Pero ¿cómo tú recibirás al Señor? ¿Cómo lo recibirás? Limpiarás tu vida. Te arrepentirás. Harás lo que el Señor espera de ti. Hechos capítulo 2, versículo 38 nos dice que Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tenemos que limpiar nuestras vidas si queremos agradar a nuestro Dios. Dios espera de cada uno de nosotros obediencia a su palabra. Espera que cada uno de nosotros, pecadores, nos arrepientamos de lo que hemos hecho. El día de hoy tenemos otra oportunidad de arrepentirnos, de bautizarnos, porque con el bautismo llegamos a ser hijos de Dios. Llegamos a estar con Él, porque en ese día que nos bauticemos, Jesús está en nuestra casa. Jesús acepta nuestro arrepentimiento y Jesús nos abre las puertas hacia el reino. Si algo te impide obedecer al Señor, es porque tú mismo te lo estás impidiendo. El Señor tiene los brazos abiertos y te está esperando. Obedece cuando aún hay esperanza y vida. Gracias.